días. Hoy tenemos el honor de presentar la película Courtroom 3H. Lo he dicho un poco así en varios idiomas a la vez, pero bueno. Y tenemos con nosotros para presentarla al productor Pedro Hernández Santos y al director Antonio Méndez Esparza. La película compite en sección oficial y os pido antes de empezar un fuerte aplauso para ellos. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, pero como siempre me gusta romper el hielo haciendo una pregunta yo mismo. Entonces, era una pregunta relacionada, bueno, antes de nada, felicidades por la película, ya sabéis que me ha gustado mucho, y era una pregunta relacionada con la estructura de la película, con esta idea de que en la primera hora, además, si no me equivoco, yo diría que es una hora prácticamente exacta, asistamos a un retrato más general de lo que viene siendo esta sala de juicios, mientras que en la segunda pasemos a un retrato más individual, ¿no? Yo lo he interpretado un poco como el plano general y el primer plano. Y quería saber si esta estructura estaba pensada de antemano, si estabais buscándola o si realmente os encontrasteis con ella en el montaje, porque entiendo que el montaje tiene que haber sido muy complicado. No sé si podríais un poco explicar esto. Sí, sí. Bueno, gracias. Estamos muy contentos de estar aquí y muy satisfechos, la verdad, muy contentos. La estructura de la película fue muy complicada porque filmamos la película sin tener claro ni siquiera cuál era el principio o el final, ¿no? Y nos fuimos encontrando con cosas, ¿no? Por ejemplo, el final de la película es casi un accidente, no accidente, es algo que sucede y cuando sucede decimos, tenemos el final. Y digamos, la estructura fue, intentamos distintas combinaciones, ¿no? Separar entre madres, padres, hijos, defensores civiles, intentamos pues un montón de cosas, todas un poco desacertadas, pero nos fuimos acercando poco a poco a... Teníamos también cierta obsesión con explicar el proceso judicial. Creo que teníamos una duda entre proceso judicial o emociones, pero no sabíamos identificarla bien, ¿no? Cuál era la clave. Sí sabíamos, como era una película un poco azarosa, fragmentada, pensábamos que teníamos que encontrar algo en los capítulos, ¿no? Que es un método como literario, pero teníamos algo a lo que agarrarnos. Y perseguíamos capítulos distintos con distinta suerte hasta que al final decidimos un poco las audiencias y los juicios, porque es un poco el proceso, ¿no? Tienes audiencias hasta que en un momento dado, si no llegas a un acuerdo o si no consigues de alguna manera mantener la custodia de tus hijos, tienes un juicio. Si te opones, si no quieres entregarla. Y entonces eso nos dio como cierta estructura, ¿no? Y también siempre, como no íbamos a seguir un caso, siempre queríamos unirlos de alguna manera, ¿no? Unirlos, o sea, que al final, no que todos fueran uno, que todos fueran individuales, particulares, distintos, pero que hubiera una unidad entre ellos. Y eso lo hemos intentado tejer con las emociones, ¿no? Entonces, bueno, nos ha costado tiempo encontrarlo, pero bueno, al final es una manera un poco de poder separar, ¿no? El material que teníamos y de encontrarle algo de sentido. Vale, muchas gracias. Vamos. Hola, enhorabuena por la peli. Yo quería hacer dos preguntas. Una era, bueno, no sé si conocíais este proceso de vistas y de juicios con anterioridad y bueno, ¿en qué momento pensáis, aquí podemos hacer una película? Y luego quería saber algo sobre el juez. Es que el actor no, lógicamente, la figura, la persona del juez. ¿Qué relación teníais con él en el rodaje? ¿Cómo es fuera de los juicios? Porque le vemos continuamente en estos juicios y trabaja muchísimo. Entonces, ¿fuera cómo es? Gracias. Claro. ¿Quieres contestar tú la primera o yo? Yo creo que era para ti. La primera... ¿Cómo te metiste tú en esta película? Bueno, la verdad es que esta película surge de una oportunidad de rodar en el juzgado y esa oportunidad la consigue Antonio a raíz del rodaje de La vida y nada más, donde él llegó a una relación estrecha con el juez Holmström, con el juez que preside esta sala, y de alguna manera él fue el que dio pie a que esta película exista.
bueno, nosotros no quisimos desaprovechar la oportunidad. La verdad es que era una película que estaba súper abierta, que no sabíamos lo que Antonio iba a conseguir filmar. Es verdad que Antonio, que es un director concienzudo, pues había estado en muchos casos y quizás tenía una idea de por dónde podía ir la película. Pero sí, esta es una de las películas que se podía haber hecho de Courtroom 3H. Habrá muchas más que nunca salgan. Sí, esta mañana estaba hablando, ¿no? Un poco de... Para mí esta película es un poco no una respuesta, una continuación de La vida y nada más. Es una película que estuvimos aquí hace 3 años. Y en aquella película, de alguna manera, no en el momento, pero cuando fue pasando el tiempo pensé que el sistema judicial en esa película era casi un plot device, ¿no? Que se dice en inglés, que pierdo el español así a marchas forzadas. Es un truco narrativo, digamos, ¿no? No había sido muy honesto con la corte, había intentado ser más con otras cuestiones y tampoco. Y también pensaba que la película me había limitado un poco el retrato de la familia, digamos, desestructurada americana. Tenía esas dos como cuestiones. También otra cuestión un poco anterior, que es que en el fondo siempre he hecho un cine de ficción que intenta no ser ficción. En el fondo siempre la historia, siempre con Pedro, siempre le pido más tiempo, siempre quiero filmar más, quiero menos guión, quiero más personajes, ¿no? Pero nunca, siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero en este caso, pues esas dos cosas llevaron a intentar hacer este documental que lo queríamos haber hecho hace un tiempo, ¿no? Pero no pudimos, pero eso también me dio tiempo y distancia para ir pensando en la película que podíamos o queríamos hacer, ¿no? Entonces todo eso fue abriendo unas puertas. Y realmente esto es cierto y es un poco de incauto. Alguien no sé qué me decía, digo, no, al final somos un poco suicidas. Y esto lo digo porque... No, un poco no. Sí, un poco... No, porque en el fondo, Pedro dice, soy concienzudo, pero no hacemos las películas tan preparados, las hacemos por lo menos con una intuición. Y es verdad que el hacer la película es lo que nos va a abrir el camino y nos va a mostrar, ¿no? O sea, claro que fui a la corte y claro que tenía un pensamiento de lo que podía pasar, pero también tampoco lo sabía exactamente, no sabía los casos que iban a venir, no había hecho tampoco creo en el cine como una forma de descubrir, más que no creo en el cine como una manera mía de contar algo que me sé muy bien, quiero más bien descubrir, así siempre me he enfrentado al cine, o sea, un poco inconsciente. Y acerca del juez, pues el juez en realidad es que personalizar en el juez creo que es quizás puede ser un poco equivocado. Creo que hay una corriente, quizás en Estados Unidos, de funcionarios que creen en la transparencia y creen en este caso en la primera enmienda de la Constitución, que es la libertad de prensa. Entonces, como estás en una sala, eso debe ser público. Entonces no hay mucha cuestión. Es verdad que luego él era extremadamente cándido y tiene cierta generosidad de espíritu, que en un momento dado también yo me cuestionaba, digo, hombre, no quiero que esta película sea un anuncio del juez, ¿no? Quiero que el juez se enfade, quiero que el juez, ¿no? Pero bueno, luego el retrato es el que es. Y luego es verdad que ha habido una decisión que se ha tomado en un momento dado que liberaron el material, ¿no? Para poder tener esta película hoy aquí. Así que en ese sentido, pues le estamos muy agradecidos. Yo creo que él es consciente de la dificultad de su trabajo, ¿no? Y de cómo las decisiones que toma pues no son siempre claras. No siempre hay un momento que él dice, creo que hay un caso en la segunda parte que él toma una decisión y dice, en verdad yo no sé y tampoco voy a conocer a esta familia nunca, pero bueno, esa es la decisión que tengo que tomar hoy, ¿no? Creo que a veces pienso, ¿no? Dicen, el futuro de la justicia son los robots. Pues no sé si es eso tiene una justicia más objetiva. Yo hoy creo que quizás la justicia tiene que ser un poco subjetiva. Y esta película eso demuestra, ¿no? Que es una persona que se puede equivocar y otras veces acertar. ¿Me oís? Sí. Sí. A mí me ha llamado la atención lo sensibles que parecen todos los que están involucrados en el proceso. En principio yo desde fuera estas cosas cuando las veo siempre me parece como que al sistema le da todo igual, pero en la película se ve cómo los abogados, el juez, están muy, muy sensibilizados con el tema y quería saber si habéis elegido a esta gente en particular por esto en parte o si creéis que esto es simplemente representativo del sistema y son más o menos todos así.
yo he intentado, no sé si con éxito, pero ser muy objetivo. O sea, hemos intentado retratar lo que nos hemos encontrado. Es verdad que esto siempre lo digo en las películas, luego hay gente que puede decir que es mentira, ¿no? Pero creo que... Y hay matices en la película, ¿no? Hay un momento en el que uno tiene una sonrisa, o sea, hay ciertos matices, pero es cierto, creo, también es curioso, ¿no? Porque es una corte en la que creo que cree en la rehabilitación y cree en la participación, o sea, importa lo que tú digas, importa tu opinión, ¿no? De una manera. Y en ese sentido creo que no es que sea un ejemplo social, pero intenta creer en la sociedad como un ente en el que se pueden intentar encontrar soluciones, ¿no? Entonces, invita a la participación, creo. Y luego es cierto para mí que, sobre todo en los abogados, el cine, ¿no?, americano, ¿no? Tienes esta idea del abogado de oficio, ¿no?, que llega aquí con la camisa toda llena de café, se me ha olvidado el pantalón, casi, o sea, es un desastre, ¿no? Y no es lo que encontré, y no digo que en apariencia, en algún caso, haya un poco apariencia de desastre en alguno de los abogados, pero en la mayoría, bueno, en eso en casi todos, ¿no?, encontré cierta disciplina, o mucha disciplina, ¿no?, mucha entrega a la causa. También es verdad que es una corte muy particular, quizás, no sé, un abogado de oficio en un divorcio puede ser un poco, no sé, en una cosa que tú acabes harta, pero en este caso creo que lo que está en juego también es como son, ¿no?, los derechos sobre tus hijos, es difícil despegarte. Yo creo que es verdad que el conflicto es tan presente. Nosotros filmando el documental, yo me sorprendía mucho de la intensidad de todas las escenas. Rara escena no era tensa. Hombre, si no se presentaba nadie, a lo mejor en la corte, hasta una cosa que parecía como muy sencilla, una pequeña aclaración, a veces había conflicto. Así que creo que ese retrato es el retrato honesto de lo que nos encontramos, ¿no? De una corte que sí intenta acertar, ¿no? Intenta rehabilitar. Bueno, primero enhorabuena por la película, me ha gustado un montón. Me ha gustado por muchas cosas, pero si tuviera que destacar una es porque hace un poco de la necesidad virtud, y sobre todo a nivel estético. Entonces pongo un ejemplo, que sería, por ejemplo, las limitaciones de lo que no deberíais mostrar los niños o ciertas personas por cuestiones de privacidad. Con el uso del fuera de campo a nivel visual acaban siendo como todavía más significativas y se cuentan muchas cosas con lo que no se ve. Entonces quería preguntar un poco a nivel general, en la estética de la película, ¿había algo pensado al ir a rodar a la sala o fue algo más que se construye en el montaje? No, teníamos muchas limitaciones y muchas incertidumbres, ¿no? En los juicios, que los juicios es un proceso, digamos, secreto, pensábamos, y ahí es donde un poco a veces el instinto te juega, digamos, malas pasadas, ¿no? En los juicios sabíamos que era muy delicado enseñar a los padres, sobre todo porque pueden perder los hijos, entonces no vas a tener derechos nunca, ¿no?, para eso, entonces no podíamos enseñarles. Sin embargo, en el juicio que filmamos, que se puede ver al padre, claro, hay un momento dado que ya tú quieres enseñarle, ¿no?, porque tú estás viviendo el juicio, tú eres partícipe del mismo, ¿no? Entonces, claro, te dejas arrastrar muchas ocasiones, ¿no? Lo mismo pasó con los niños, muchas veces no queríamos filmarles, pero hay veces que la cámara rara vez, ¿no?, pero hay veces que les quieres incluir, ¿no?, un poco por este deseo de mostrar lo que estás viendo, ¿no? Hay un poco ahí de lucha, ¿no?, lucha entre los límites que quieres ponerte y luego cuando tú estás en ese momento capturando ese instante, pues a veces no sé si te dejas seducir o crees que debes demostrarlo. Entonces ahí hubo bastante conflicto, yo creo, sobre qué hacer. De hecho, en el juicio del padre que viene de Venezuela se nota un poco, porque hay momentos en los que el padre no está filmado y está cortado y luego hay veces que le filmas, ¿no?, porque estábamos, no le enseñes, bueno, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Claro, tampoco sabíamos que íbamos a editar, ¿no? Entonces estábamos probando. Y también es verdad que la película en un momento, como lo habíamos planteado, bueno, yo primero no quería poner 2 cámaras. Para mí poner 2 cámaras era un crimen, era sacrilegio. Y las puse un poco porque, bueno, ponlas por si acaso. Y luego ha sido la salvación de la película. Y también en un momento yo tampoco quería mostrar a los fiscales, ni el plano quizás que fuera más cerrado en
en las familias, pero al estar tiempo allí vas entendiendo que no, que es una película un poquito más amplia, que tiene que pasar, que tienes que ver al fiscal, tienes que ver a los abogados, ¿no? Entonces, es verdad que a medida que pasamos más tiempo, los abogados, los fiscales fueron cobrando importancia. De hecho, tuvimos la suerte de que el último juicio, digamos, que está en la película, lo filmamos el último día. Y entonces, para entonces ya entendíamos un poco el lenguaje de la película de otra manera. Por eso habíamos colocado las cámaras enfocando más a los abogados, a los fiscales, ¿no? Entendíamos que la película tenía que ir por allí, ¿no? Pero fue todo un poco un proceso de descubrimiento y también de abrazar los límites, ¿no?, que íbamos a ir teniendo. Hola, buenas. En primer lugar, felicitarles. La verdad es que he salido un poco tocada porque las situaciones que se tratan son muy bestias y muy duros. Quería saber, al comienzo citáis que asististeis a 300 visitas, si no me equivoco. ¿Cuánto se alargó en el tiempo esa estancia en la corte? Y luego, pues, la distancia emocional, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso desde detrás de la cámara? Porque insisto que los testimonios que se escuchan en esa sala son muy graves. Gracias. Filmamos 2 meses, 2 meses en el que seguimos más o menos los horarios de la corte. Es decir, todos los días llegábamos ahí a las 7:30 porque hay veces que hay nunca sabes cuándo va a haber un shelter hearing, que son una vista de emergencia, ¿no? Cuando ha sucedido, los casos se inician, algo sucede, interviene la policía o los servicios sociales y al día siguiente hay una vista, ¿no? Que hay algún caso que está recogido en la película. Y entonces, pues teníamos que estar ahí esa hora y luego, dependiendo del día, hay días en la que la corte son 3 horas, otros días que son 6, otros días que no hay corte. Entonces, teníamos una estructura de 2 meses filmar todo lo que pasara en la corte. En un principio los juicios no los podíamos filmar, pero pensamos que el retrato hubiera sido incompleto y logramos convencernos de que pudiéramos filmar los juicios. Y la distancia emocional es una pregunta difícil de responder. Hay veces que uno tiene filmando, hay algunas escenas que incluso no están en la película, tienes serias dudas de tu rol en ese lugar. ¿Qué haces ahí sentado filmando con una cámara? Y luego, por otro lado, está la fe un poco o la creencia en el cine, ¿no? Como un método de explorar esta verdad que también es desconocida. Hay un conflicto ahí y hay una decisión que uno toma que también, como en el caso del juez, es una decisión gris. No podría decir, esto no importa. No, claro que importa. Pero al final tienes que tomar una decisión que no es fácil y no es clara y claro que hay muchas veces que uno, pero eso no importa, ¿no? Si acababa o no acababa conmovido, no importa, porque al final lo estás utilizando. Lo que uno cree es que al final quizás la película valga la pena, ¿no? Lo que muestra, que brinde luz a una situación que, a pesar de que es muy común y muy universal, está bastante oculta y además no solo está oculta, sino está como malentendida, pobremente explorada. Hola Antonio, felicidades, de verdad, ha sido maravilloso. Después de ver La vida y nada más, yo te creí cuando dijiste que te encontrabas con estos casos. Ahora has visto 300, lo que tienes es magia para encontrar los casos, eso está claro. No, lo que yo te quería preguntar era por la parte de las familias de acogida. Hay varias parejas de mujeres que en algunos casos ganan, en otros pierden, pero sobre todo te quería preguntar un poco por eso y cómo puede engañar la apariencia. Ese padre que vemos tan guapo con su reloj de oro, tan bien vestido, que se autodefiende y según le vas oyendo hablar dices, cuidado, ¿no? ¿Cómo juegas con eso para elegir a tus protagonistas? Que en el fondo tenía que haber 800 como estos, pero tú vas a por ellos, ¿no? Esa es mi pregunta. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Al final, el vínculo que hemos... hay como 2 cosas, ¿no? Por una, queríamos que la audiencia o
el espectador tuviera un poco la situación del juez, ¿no? Que tengas que juzgar. Claro que el juez tiene más información, claro que el juez sabe detalles que la audiencia no va a conocer jamás, porque no era la película, pero queríamos poner al espectador de una manera, está juzgando constantemente todos los casos que vas viendo, ¿no? Y vas tú mismo haciéndote, ¿no? Pues tomando pequeñas decisiones, ¿no? Te va poniendo en encrucijadas según un testimonio, según una reacción, y vas bueno, valorando, ¿no? Los casos. Y como dije antes, el vínculo que quisimos establecer siempre era un vínculo emocional, ¿no? Y sobre todo que ese vínculo materno-filial siempre saliera a relucir. Para nosotros eso en todas sus variantes, ¿no? Fueran las que fueran. Y ese vínculo incluso poder cuestionarlo, ¿no? Si no sé si es algo bueno o si es sano, o si es... eso fue lo que nos fue, digamos, guiando. O sea, que eso estuviera presente. Había casos, por ejemplo, casos muy emotivos o muy discutibles, pero donde eso no salía a relucir, y entonces los fuimos eliminando, ¿no? Había cosas muy hermosas también, que también se eliminaron porque eso no era digamos, la espina dorsal, ¿no? Del caso. Así que fuimos, ese fue, digamos, el requisito, ¿no? Que íbamos pidiendo. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la película, porque realmente es necesaria muchas veces. El cine supera muchas veces a la ficción, como al revés en este caso. Pero bueno, la historia es, sobre todo, si pensáis de alguna manera que el documental ahora mismo es un género necesario a nivel de trascender el periodismo, llegar en un momento dado a profundizar en una serie de cosas que quizá el periodismo no da tiempo a tratar, pues no sé, por la pérdida de fe de los propios ciudadanos. Eso por un lado. Y por otro lado, en la cuestión de los dos últimos casos que habéis tratado con mucha más profundidad, de alguna forma antes comentabais que el juez no queríais que fuera el protagonista total. De alguna forma se ha buscado esos dos casos que fueran cuestiones que pensáramos que iba él a determinar de una manera y al final ha sido de otra. O sea, se ha buscado ese tipo de cuestión para esos dos juicios. Gracias por todo. Bueno, mil gracias. Yo, acerca del periodismo y trascender, y no sé cuánta gente va a ver esta película, ¿no? Realmente. Y es verdad que es una película que intenta mostrar, pero eso a quién le interesa o qué plataformas tiene eso no sé si me corresponde a mí decirlo, pero desde luego es como cuando lees grandes reportajes de periodistas, ¿no? Son grandes trabajos, pero eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere contrarrestar fuentes, y quizás el tiempo actual de un poco más una sociedad del espectáculo no invita a ese tipo de... Y el cine pasa un poco lo mismo. El cine yo creo que no se diferencia demasiado para nada, ¿no? Quizás el cine es hasta... Quiero decir peor, pero vive más del espectáculo, ha vivido más del espectáculo más tiempo. Y la segunda, yo creo realmente que las decisiones es que son difíciles, son decisiones difíciles. Es raro, claro, para que haya un juicio, las dos partes tienen que creer que pueden ganar, ¿no? Por lo menos el que se defiende. Es raro que haya un juicio si bueno, yo no vi, tampoco he estado 5 años, pero normalmente es una situación complicada, y entonces en el juicio, claro, se tiene que tomar una decisión, pero que no es clara. Entonces yo creo que no hemos elegido casos. Hay un caso que hablaba esta mañana que era un caso fascinante, porque no está en la película, pero era un caso en el que la primera parte todo el mundo declaraba en contra del padre, en este caso, que estaba allí, un policía también, o sea, estaba clarísimo que iba a acabar fatal la cosa. El día siguiente todo el mundo se contradice, dice que lo que ha dicho el día anterior es mentira, y además el policía pues queda en entredicho porque había dicho una cosa que luego se demuestra que no es falsa. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Digo, si fueras el juez, ¿no? Era un caso realmente sorprendente, porque pasabas de pensar esto a pensar lo contrario, y dices, aquí algo debe estar mal, porque no es muy posible, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿No? Si es tan opuesta. También yo nunca había estado en un juicio,
En un juicio, además, que en este caso duraban algunos 8 horas, 2 días duraban, ¿no? Y en el juicio lo que te dabas cuenta es que empieza el juicio y, por lo general, al principio no es muy interesante, es muy procesal, es un poco aburrido, pero poco a poco te vas dando cuenta que los abogados lo que van haciendo van cerrando espacios, y al final de los juicios realmente todo el equipo, o sea, no importaba no beber agua, todo el equipo estaba como en tensión máxima, porque claro, te involucras mucho. Entonces, y todo el mundo hace su trabajo bien, entonces claro, tienes dudas. Entonces yo creo que en ese sentido, y además lo que está en juego es tan grande que aunque la duda se vaya despejando, claro, tienes una congoja importante, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco producto de la corte. Claro, ahí yo no he estado, por ejemplo, en juicios criminales, pero en las películas parece que los juicios criminales son muy claros, ¿no? Porque no sé qué, no ha hecho tal, entonces como que no hay duda, pero a lo mejor también están cubiertos de dudas, pero sí, no, creo que había un caso más, desde luego me acuerdo, filmamos solo 5, porque no hay tantos juicios en un periodo de 2 meses. Desde luego había uno todavía mucho más extremo, ¿no? Sí, hola de nuevo. Yo quería saber cómo reaccionaba la gente cuando sabían que que les ibais a grabar, no sé si ponían trabas o... Bueno, de todas las vistas me imagino que habría, de esas 300 vistas, me imagino que hubo mucha gente que dijo que no quería o no sé, ¿cómo respondían a eso? Y luego también has comentado que el final fue un poco como una especie de regalo, ¿no? Que surgió ahí, que quedó muy bonito y que os gustó mucho. Yo quería saber si a lo largo de la película también hay otros momentos que consideráis que son momentos y fruto de la casualidad y habéis dicho esto ha quedado fenomenal. Gracias. Todo es una casualidad en esta película, todo es fruto de estar ahí, ¿no? No hay una cosa que no sea casual. Todo es, o sea, nosotros solo éramos testigos, ¿no? Y hemos intentado recoger, pues eso, ¿no? La primera pregunta se me ha olvidado. Si ponían trabas. Claro. No, claro, por supuesto, el primer día de rodaje todo el mundo se oponía a que filmáramos. Pero en ese caso nos acogimos a la primera enmienda, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y como es un espacio público, pues es lo que nos protegió. Y de hecho el juez apoyó esa moción. Entonces en eso no tuvimos problemas. Luego sí hemos tenido que pedir al juez que liberara el material y ha habido una serie de restricciones, ¿no? Cambiar los nombres, borrar el rostro de los menores, que no haya cosas que puedan identificar a las familias, ¿no? Pero en el caso de la segunda parte, que eran juicios, que eran cerrados, ahí sí teníamos una pequeña dificultad, pero bueno, alegamos que era un interés general y bueno, en eso se abrió también esa segunda parte, ¿no? Yo creo, bueno, en esto es lo que está escrito no en la sentencia, pero en la orden judicial, y es que es curioso, es la falta de transparencia no siempre protege al individuo. Al revés, normalmente protege al Estado. Protege al Estado de cometer cosas que en algún caso pueden ser injustas. Entonces, pues por eso, digamos que ha primado ese interés, el interés de la transparencia, sobre el interés de ciertas cuestiones, ¿no? Más privadas. En ese sentido yo me imagino a mí mismo, hasta si a mí me dijeran, oye, vas a filmar, no sé, todas tus clases, todo tu trabajo va a ser expuesto, pues claro, sería una situación, pero desde luego pues había una transparencia clara, ¿no? Yo creo que en ese sentido el trabajo de la Corte ha sido, ¿cómo decir? No sé, ejemplar, ¿no? En la fe en lo importante que es la transparencia, ¿no? Yo os voy a contar algo porque así también participo. Pero que cuando escuchas a Antonio hablar, siempre habla como que parece que esto es azaroso, ¿no? Como que este documental ha salido solo y que sorpresa, ¿no? Y que guay que os haya gustado. No, lo digo porque él tiene un trabajo detrás impresionante, ¿no? Para empezar, para convencer al propio juzgado y al juez de poder rodar. Desde el principio, la primera parte, digamos que era... Podíamos rodar porque se acogían a la primera enmienda, la libertad de prensa, pero la segunda parte no se podía rodar. No se puede rodar. Pero ahí quizás también la productora dijimos, bueno, o sea, nos arriesgamos a decir,
rodemos y luego ya veremos. Y nosotros hemos ido trabajando en paralelo a, digamos, a la legalidad del documental. Y de hecho nos podíamos haber pegado un bofetón tremendo y no hace tanto. Y todo eso es muy meritorio por parte de Antonio, porque al final, y por parte de lo que ha acabado montando, ¿no? Porque al final, qué curioso, hubo una audiencia para juzgar si este documental era, digamos, de interés general, si se podía exhibir. Y se dictaminó que sí, con una serie de limitaciones que nosotros no habíamos previsto, porque para Antonio esas limitaciones le parecía como ahogar un poco el documental, cuando luego es verdad que el resultado, quizás incluso alguien ha dicho, ¿no? que parece como que están fuera de foco y que sin querer darles importancia les resaltas, que quizás incluso al final ha ayudado, ¿no? al producto final. Entonces, que tiene un mérito, Antonio, tremendo. Y si os ha gustado este documental, que era lo que nosotros queríamos y que para nosotros nos parecía un privilegio poder entrar a grabar y un privilegio verlo y un privilegio que lo vean los demás, pues la verdad es que ese objetivo está súper cumplido. Tenemos tiempo para una última pregunta, si hay alguien que se ha quedado con las ganas. ¿Otra vez, por ejemplo? No, yo solo quería saber, has dicho que estuvisteis 2 meses filmando, y horas de montaje, o sea, de horas de grabación, ¿cuántas son y cómo fue el proceso de montaje? Si dio muchos quebraderos de cabeza, lo teníais ya bien claro todo. Gracias. Estaba todo súper claro. Era un poco el desastre. Teníamos 180 horas de material, pero bueno, 2 cámaras, ¿no? Con lo cual, pues habría eso, como 90, ¿no? Horas de material, que no es tanto porque, claro, las audiencias son cortas, pero los juicios eran largos, bastante largos. Y el proceso, como he dicho, fue muy complicado porque no encontrábamos el tono, no fue fácil. A veces queríamos hacer un retrato más como todavía más observacional, a veces nos perdíamos en explicar procesos judiciales, a veces queríamos presentar personajes, como dividirlos. O sea, fue muy confuso, y además yo y el editor trabajábamos juntos y mandábamos a veces un corte y no lo entendían. O sea, no se entendía, pero nosotros pensábamos que se entendía. Entonces ha sido muy difícil, no ha sido fácil. Pero bueno, poco a poco íbamos encontrando pequeñas comunidades que tenían cierto sentido y fuimos construyendo, ¿no? Pero hemos estado, yo es la película que hemos editado más tiempo. Más tiempo con quebraderos de cabeza, porque en algún otro caso hemos editado tiempo, pero teníamos una estructura clara, era más ir sacando cosas y aceptar que eso tenías que perderlo. Pero en este caso además había muchos momentos que nos encantaban, que teníamos que ir perdiendo, y cada vez que perdíamos uno de esos queríamos matar a alguien. Entonces ha sido difícil, pero es verdad que bueno, también ha sido una gran lección, ¿no? Como ir depurando, ¿no? Porque no había ninguna... O sea, Pedro tiene... la idea era, vamos a estar 2 meses aquí y a ver qué pasa, ¿no? Claro, con mucha fe, pero no había una historia, no era la historia de esta familia, la historia del juez, no, era cuál es la historia de la corte. Y eso es muy amplio, ¿no? Y es verdad que del material que tenemos puedes hacer, no sé cuántas películas, pero muchas. ¿Y cuál era la película que nosotros queríamos contar? Y en eso es fácil perderte, ¿no? Porque dices, ¿cuál es? ¿Es esta otra? Pero bueno, al final yo creo que bueno, hemos encontrado la película. Bueno, estamos aquí en San Sebastián. Sí. Es una señal. Vale, pues muchas gracias. Os pido un fuerte aplauso y se levanta la sesión.